Inicialmente, vamos a comenzar por formularnos una interrogante. ¿Por qué saber epistemología? ¿Para qué saber epistemología? Bueno, inicialmente nosotros estamos eh, estudiando a otro nivel, a nivel de doctorado. El doctor, como tal, su función es crear conocimiento. Por lo tanto, para crear conocimiento es estudiar. Decimos que la epistemología está muy vinculada con la metodología. Es esta la que marca la pauta en una o en cualquier investigación. Es la que va a definir el método a seguir, el tipo de investigación y la mayoría de las decisiones que se toman durante la investigación. Regularmente, cuando iniciamos una investigación, buscamos una problemática, un tema, y de allí partimos. Pero partimos eh, por lo que llamamos el planteamiento del problema o la situación problematizadora. Vamos a revisar inicialmente qué es la epistemología, que lo vimos en el encuentro anterior y decíamos que la epistemología no es otra cosa que una rama o una parte de la filosofía que se encarga de estudiar los límites del conocimiento y sus fundamentos en la metodología. También habíamos conversado que la epistemología como tal es un tipo específico del conocimiento. Si recuerdan, eh, revisábamos el término epistemología con nociología y decíamos que algunos autores nos decían o indicaban que eran sinónimos, mas nosotros pudimos revisar que no, ya que la epistemología es solo un tipo de conocimiento específico dentro de la filosofía, a diferencia de la nociología que en ese momento decíamos que estudiaba el conocimiento como tal. Ese tipo de conocimiento lo llamamos conocimiento científico. Y también decíamos que algunos decían que era filosofía de la ciencia y que se planteaba algunas interrogantes, las cuales, ¿qué es y por qué no es ciencia? ¿Qué es ciencia y por qué no es ciencia? ¿Qué caracteriza la ciencia? ¿Qué es el método científico? ¿Y cuáles son sus límites? Es importante recordar esto primero, aunque todos aquellos que realizaron la evaluación o el cuestionario formativo, pues ya creo que deberían tener bastante claro esta situación. Los resultados del cuestionario han sido buenos. Ahora vamos a revisar nuevamente la epistemología como tal. Y la epistemología se encarga de buscar la verdad. ¿Dónde busca esa verdad? En una realidad. A veces revisamos, por poner un ejemplo, la física. Cuando vemos física, sobre todo a nivel de bachillerato, revisamos un lanzamiento de proyectil, realizamos algunos cálculos y bueno, debe caer, según los cálculos, en cierto lugar o sitio. Pero sin embargo, esa no es la realidad, porque no tomamos en cuenta muchos factores, como el viento, ¿verdad? La fuerza de roce que pueda existir, entre otras. Entonces, esa no es la realidad. Son cuestiones ideales y por eso es que se dice a veces al inicio pues, de los planteamientos de los problemas, ¿sí? En situaciones ideales y parte de allí, porque no se toma en cuenta eso. Aquí en la epistemología sí se encarga de buscar esa verdad, pero en una realidad, usando también en busca de la objetividad. Se busca ser objetivo, que la opinión del investigador no incida directamente en los resultados, ni en la opinión tampoco de la persona que se está investigando o la situación que está investigando. Y al mismo tiempo busca la justificación, busca justificar todos esos datos recolectados, toda esa información obtenida a través de una investigación. Esa
es lo que persigue la epistemología. Sin embargo, dentro de la epistemología existe una relación que es muy importante y que debemos tener muy en cuenta, que es la relación sujeto-objeto. De esa manera, allí aparece una línea con una flechita. Eso es así, de sujeto a objeto, no de objeto a objeto, sino sujeto a objeto. Revisando, el sujeto es el ser conocente, es el ser pensante, es ese ser que produce el conocimiento, mientras que el objeto es todo proceso y o fenómeno que permite al sujeto desarrollar su actividad cognitiva o conocente. Es decir, es la que permite que este sujeto desarrolle el conocimiento, el pensamiento como tal. Vamos a revisar esa relación sujeto-objeto en algunas corrientes. Eh, vamos a tomar en cuenta solo cuatro corrientes, ya que en el encuentro que tenemos, el último encuentro, el tercer encuentro, dentro de 15 días, vamos a profundizar un poco más en todas esas corrientes. Y pues para ese momento también ustedes habrán elaborado las actividades que están para tal fin, lo que tiene que ver con los mapas conceptuales, el cuadro comparativo y, y las conclusiones que obtengan de esas dos estrategias. Entonces, por acá tenemos la corriente y comenzamos con el idealismo. El idealismo ve al sujeto como un ser pensante que realiza el acto del conocimiento, mientras que el objeto lo ve como la realidad que se construye a partir del sujeto. El idealismo tiene una postura que el sujeto niega la existencia del objeto, mientras que éste no existe en la conciencia. Por supuesto, la conciencia del sujeto. Y manifiesta que el conocimiento solo se obtiene a través de estados interiores o estados de conciencia. Se me fue por allí una letra. Bueno, eso ocurre cuando uno transcribe. Mientras tanto, el materialismo ve al sujeto como un ser que constituye su conciencia a partir de un nivel superior de organización de la materia. El idealismo realiza el acto del conocimiento, aquí lo ve, como un nivel superior de la organización de la materia. El objeto lo ve como el mundo que rodea al sujeto, es material y objetivo. La postura que tiene el materialismo es que la materia es lo primario y la conciencia y el pensamiento son consecuencia de esta como tal. Doctor, el conocimiento lo obtiene mediante el producto de un proceso que se ocurre o que se realiza. El realismo. El realismo percibe al sujeto tal y como existe en la realidad y construye a partir de esta el conocimiento. A partir de la realidad construye el conocimiento de este sujeto. El objeto existe independientemente del sujeto, quiere decir que son dos entes diferenciados y son percibidos por el sujeto en rigor lo que son. La postura que tiene el realismo dice que destaca la prioridad del objeto respecto del sujeto y pone en evidencia la actitud activa de la conciencia en el acto de conocer. La destaca porque toma al objeto y al sujeto como independientes, como tal. Y finalmente el conocimiento es el objeto del conocimiento, es independiente del objeto, es decir, el conocimiento no necesariamente tiene que ver con el objeto como tal, sino lo produce el sujeto por su parte. En cuanto a la fenomenología, toma el sujeto como parte la experiencia intuitiva y evidente del sujeto. El objeto se muestran de una manera más original y más patente. La postura tiene que ver con determinar la esencia de los fenómenos
que surgen a partir de esta relación, y finalmente el conocimiento es la estructura de la conciencia que permite captar el conocimiento para referirse a los objetos fuera de la misma. Este cuadro pues nos deja ver cómo ven cada una de las corrientes el sujeto-objeto, aun cuando está presente en todas y cada una de las corrientes, estas cuatro que estamos presentando hoy en la asignatura, y todas las demás, aproximadamente, no sé, unas 58 corrientes que existen o más, tienen presente el sujeto y objeto, pero lo ven desde diferentes puntos de vista, pero existen y tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras investigaciones. Hay parte, sobre todo en el planteamiento del problema, donde aparece muy marcado este sujeto y objeto, y tenemos que tener conciencia de cómo lo vamos nosotros a ver para de esa manera poder resaltarlo allí en nuestra investigación. Vamos a revisar algunas definiciones, por así llamarlo, que debemos tener claras a la hora de revisar nuestra investigación, porque en algunos momentos confundimos a algunos autores también por motivos de ellos, también confunden estas definiciones y pues terminan haciendo un enredo dentro de la investigación. Recuerden que partimos que la epistemología tiene que ver con la investigación, con la metodología de la investigación. Entonces va a ser nuestra base, nuestro sustento para realizar de manera más sencilla, más eficiente, más eficaz y más fácil, diría yo, nuestra investigación, que es el objeto último de el doctorado, la investigación, la tesis doctoral. Si conocemos y estamos claros de todas estas cosas, de todas estas corrientes, de los paradigmas, de las posturas, de estas relaciones sujeto-objeto, ¿sí? De lo que hemos más o menos venido de la axiología, la ontología, ¿sí? De los modelos, de los caminos metodológicos, se nos va a hacer mucho más fácil esta investigación. Entonces vamos a revisar eso. Tenemos corriente. Acostumbramos por allí a ver, y por eso es que cuando se revise el Internet hay que tener mucho cuidado, porque no todo lo que aparece en Internet es cierto, y hay que arbitrar esa información. Por eso a veces es conveniente leer artículos arbitrados de revistas reconocidas, arbitradas, porque pues, allí hay unos soportes más fuertes, más fehacientes de la situación. Entonces muchos dicen que la corriente, hablar de corriente es lo mismo que hablar de un modelo, y también es lo mismo de hablar de un método. Corriente es igual a modelo, es igual a método, todo es lo mismo. Se acostumbra a ver en el camino metodológico, o en el capítulo 3, el marco metodológico, donde aparece que el modelo que van a utilizar es el fenomenológico, o el modelo idealista, o el positivista. ¿Será ese un modelo? ¿Será un método? Bueno, ya vamos a ir viendo qué es eso. Pero sí es importante, vuelvo y lo repito, tener claro todas esas conceptualizaciones y de qué estamos hablando, porque vamos a elaborar, pues yo diría que algunos ya deberían estar en eso, una tesis doctoral que tiene un nivel superior a una maestría. Ya tenemos que generar, construir conocimiento. Tenemos que dejar un conocimiento, ya no queda hasta allí para futuros estudios. Por allí un participante me indicaba el encuentro anterior que iba a retomar su tesis o su trabajo, realmente su trabajo de maestría. Es decir, lo iba a retomar de allí, y eso es excelente porque ya llegó hasta un punto y ahora va a generar conocimiento a partir de ese trabajo. Entonces, vamos a ver lo que es corriente. Tenemos aquí
y vamos a ir revisando que cuando hablamos de una corriente, hablamos de una agrupación que abarca una serie o diferentes pensadores, los cuales comparten las mismas eh, tendencias o pensamientos, ¿no? Ideas, pensamientos, tendencias. Bueno, eso es, se me fue un poquito. Eso es una corriente, ¿sí? Es un grupo de pensadores. ¿Qué ejemplo les puedo hacer? Por ejemplo, los pitagóricos, donde su mayor exponente era Pitágoras, ¿sí? Sin embargo, era un grupo que se denominaba los pitagóricos y todos ellos compartían los mismos principios, las mismas ideas, los mismos tendencias y pensamientos, ¿sí? Y en base a eso hacían investigaciones y construían conocimientos, ¿sí? A partir de esas ideas, pero todas las compartían. Ese es un grupo que, de pensadores. Vamos ahora a lo que es un modelo. Ya un modelo viene a ser un punto de vista como tal, eh, que se acerca a la realidad que se está estudiando o que estudia el conocimiento como tal. Y lo estudia como fenómeno del por qué ocurren los hechos. Ya, perdón. Disculpen, me sonó aquí el teléfono. Voy a ponerlo en silencio. Le decía que el modelo es un punto de vista de la realidad que va estudiando el conocimiento, ¿sí? El conocimiento y el fenómeno del por qué y el cómo ocurren o funcionan los hechos a nuestro alrededor. Sí, fíjese que mientras que la corriente es una agrupación de pensadores, el modelo es un punto de vista de la realidad estudiado. Entonces aquí ya se marcan diferencias, ¿sí? ¿Qué estudia? El conocimiento, bueno, todos esos fenómenos. Se formula preguntas o interrogantes. Por eso comenzar con lo que comenzamos hoy la actividad, nuevamente recordando lo que habíamos revisado en el primer encuentro. Dos preguntas, el por qué, el cómo ocurren y funcionan los hechos. ¿Dónde? Alrededor nuestro. Entonces, revisamos que esta igualdad, este sinónimo no es cierto. Entonces, hay que desaparecerlo y decir que son diferentes. Corriente y modelo no son sinónimos. Son totalmente dos conceptos o definiciones muy diferentes. Ahora vamos a revisar el método como tal. Decimos que el método es el conjunto de estrategias, técnicas o procesos que nos permiten hacer la recolección de todos los datos y todas las evidencias que nos van a permitir hacer el análisis y descubrir mediante ellos información. Al mismo tiempo, crear entendimiento del tema que se está estudiando. Entonces, el método ya involucra estrategias, procesos y técnicas. ¿De qué? De recolección de datos. Y de la recolección de las evidencias, que nos van a permitir, por supuesto, analizar todos esos datos y toda esa evidencia para descubrir y crear. ¿Qué vamos a descubrir? Información y crear el entendimiento del tema, que en este caso sería el conocimiento que queremos formular. Ahora bien, volvemos acá. Esta igualdad. Entonces, llegamos al punto que corriente es una agrupación de pensadores, el modelo es un punto de vista de la realidad estudiado y el método, por el contrario, son estrategias de procesos y técnicas. Entonces, esto no es cierto y abortamos y decimos que son diferentes, que son dos procesos diferentes. Diríamos que el modelo está dentro de la corriente de alguna manera, ¿verdad? Y el método dentro del modelo como tal, ¿sí? Vamos a revisar dos definiciones más que son importantes, que es el paradigma y el enfoque. Entonces nos hablan de paradigma y enfoque. Fíjese, hemos hablado de corrientes, método y modelo. Ahora hablamos de paradigma
y enfoque. Es común revisar o ver en los trabajos doctorales y cuando uno lo está revisando, pues regularmente manda a corregir eso, o regularmente no lo manda a corregir porque son cuestiones equívocas. Entonces nos dicen que paradigma y enfoque es exactamente lo mismo. Vuelvo e insisto, nosotros a este nivel debemos estar claros con esas conceptualizaciones para no cometer esos errores. Y mientras más claros estemos, más sencillo se va a hacer la elaboración de la tesis doctoral. Entonces vamos a revisar de la misma manera que revisamos lo anterior, paradigma y enfoque. Entonces vamos a decir, Kuhn nos dice que un paradigma es un conjunto de suposiciones, las cuales están interrelacionadas, perdón, respecto al mundo social. Estas a su vez nos proporcionan un marco filosófico que nos permite realizar o para el estudio del mundo que nos rodea. Eso es lo que nos dice que es paradigma. Vamos a ver enfoque para hacer revisar si son iguales o no. Ahora, enfoques nos dice que son estrategias, técnicas o herramientas. Yo diría y o herramientas que nos van a permitir utilizar para llevar a cabo una investigación, o que utilizamos para llevar a cabo una investigación, ¿sí? Y al mismo tiempo, analizar todos los datos obtenidos en ella. Podríamos decir que se trata de una forma de abordar el estudio de un tema en particular como tal, este enfoque. Entonces, bueno, nos decían que eran iguales, perdón, iguales paradigma y enfoque. Este es un conjunto de suposiciones interrelacionadas y este es un enfoque, son estrategias técnicas y herramientas que utiliza la investigación como tal. Por lo tanto, esto no es cierto. Y revisamos que el enfoque está contenido dentro del paradigma. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en su capítulo 3, el camino metodológico, eh, o el marco metodológico, como lo llamen, o el nombre que ustedes decidan colocarle según el tipo de investigación, debe aparecer inicialmente el paradigma que ustedes van a seguir para hacer esa investigación. Y luego, sí, a partir de esto, entonces aparecerá el llamado enfoque de esa investigación. Continuamos y vamos a revisar ahora unos paradigmas. Allí pues nos vamos a detener un poco, que es lo que ya sabemos lo que es la palabra paradigma, pero es importante. Allí nos vamos a detener. Este es un cuadro que, perdón, lo que pasa es que estaba un poco, permiso, estaba un poco agripado y bueno, pues se afecta a todo, se afecta a la voz, se afecta todo por allí, ¿no? Y uno pues hablando y hablando, pues se le reseca la garganta y aún más. Entonces, los paradigmas, vamos a estudiar tres, aunque ya por allí se viene trabajando o mencionando otro paradigma de hace mucho tiempo. Sin embargo, yo pues tomo la postura de Belkis Rojas eh, y voy a tomar estos tres paradigmas para revisar esta situación. Vamos a tomar el paradigma positivista, el interpretativo, realmente me fue ahí la A por la O, y el crítico, también se me fue el crítico. El positivista, el interpretativo y el crítico. Como vemos, el positivista aquí, aparte de eso, nos dice que es analítico, naturalista, reacción, acrítico, analítico, instrumentista. Aquí no hay ningún error, hay acrítico por si acaso. El interpretativo tiene que ver con lo fenomenológico, con
el naturalístico, el compresivo, el hermenéutico y el sujeto céntrico. Y el crítico, como tal, tiene que ver con el sociocrítico. Eh, Antes de seguir, es importante porque pues aquí no vamos a poder revisar todas esas cosas. Que ustedes revisen qué es fenomenológico, ¿verdad? Sobre todo naturalístico, pues a veces se entiende más. Esto de hermenéutico es importante, y es que se revise, ¿sí? A crítico, pues bueno, se supone que es lo contrario de crítico, ¿sí? Pero sí hay que ir revisando todos esos conceptos y esas definiciones para estar claro a qué se refiere cada una de ellas y qué nos quieren decir con esas cosas. Vamos a comenzar con las bases filosóficas de cada uno de estos paradigmas. Y tenemos que para el positivista, las bases filosóficas son el positivismo lógico y el neopositivismo. Bases filosóficas, fíjense, ¿no? En la parte del interpretativo es la fenomenológica como tal. Y para el crítico es la teoría crítica del marxismo, teología de la liberación. Fíjense, aquí ya es muy claro. Y yo diría que si se va a desarrollar eh, un paradigma desde el punto de vista crítico, debería estudiarse a Marx inicialmente a Marx para poder enfocar eso, ¿verdad? Porque si me dice que la teoría crítica tiene que ver con el marxismo y nosotros pues no sabemos acerca del marxismo, qué dice el marxismo, el libro del marxismo de Carlos Marx, entonces es un poco difícil abordar todas esas situaciones. Vamos con los fundadores ahora. Para el positivismo fue fundado por Augusto Comte, que fue el precursor del positivismo. Para el paradigma interpretativo, Edmundo Husserl y Alfred Zung. En cuanto al crítico o al sociocrítico, fue iniciado pues, por la Escuela de Frankfurt, por Horkheimer, Marcus Adorno y Habermas. Habermas lo escuchamos mucho por allí. ¿Cómo conciben la realidad estos paradigmas? Para los positivistas simplificada, externa y objetiva. Para la interpretativa es compleja, subjetiva y vivencial. Y en cuanto a la crítica es compleja, objetiva y subjetiva. Revisemos eso. El positivista me habla de objetiva, es objetivista. ¿Sí? El positivismo busca que el investigador no se involucre con la investigación como tal, que está fuera, está exento. Mientras que el interpretativo sí dice que es subjetiva, porque ya está más inmerso el investigador allí y de alguna manera pues interfiere el pensamiento o el punto de vista de ese investigador. Y en cuanto a la crítica, pues bueno, ya la podemos observar que como que reúne tanto la objetiva como la subjetiva y de allí dice que es compleja. Aparece nuevamente la relación sujeto-objeto aquí en el paradigma que hablábamos anteriormente. Y dice que para el positivismo es objetiva, para la interpretativa es subjetiva y en la crítica el investigador y los sujetos interactúan. Son activos, reflexivos y críticos. Es decir, en la crítica tanto ambos, tanto el sujeto como el objeto, están interactuando entre sí. Allí, pues, como dice la positivista, la objetiva, la actividad práctica se planifica previamente de acuerdo con las condiciones objetivas donde se desarrolla la acción, mientras que la subjetiva, los procesos sociales y humanos se explican a partir de interpretaciones que hacen
los sujetos de sus propias acciones. En cuanto a la metodología que utilizan, el método que podríamos estar hablando allí también, como dijimos anteriormente, de un enfoque, es básicamente cuantitativa para el positivismo, mientras que para el paradigma interpretativo es básicamente cualitativa y en el crítico es cualitativa y cuantitativa. Mirando esto, vamos a hacer como un énfasis allí. No es que la crítica sea cuantitativa, cualitativa, ¿no? Sino dice cuantitativa y cualitativa. Porque actualmente, yo diría, no sé, está muy de moda, ¿no? Hacer ese enfoque metodológico cual y cuantitativo. Es decir, utilizamos tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. Eso es una cosa, y cuando me habla de la crítica cuantitativa y cualitativa, es otra diferente, es decir, utilizan una o la otra, o a lo mejor las dos también. Ese enfoque que se está utilizando, cualitativo, cuantitativo, es muy importante. Allí hay autores, varios autores, Pasandín, entre otros, que hablan sobre ese tipo de enfoques, que hablan de eh, cuando lo vamos a redactar allí y vamos a tomar una postura, si es complementario o es mixto, porque cada uno tiene sus razones. Pasandín nos da tres posturas sobre eso interesantes, ¿no? Cuando, el por qué y cómo es complementario, cuándo es complementario y cuándo no. Recuerden que hay maneras, si tú tomas dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, puede ser que los dos tengan el mismo peso. Es decir, van uno con el otro, pero a lo mejor la parte positivista o el enfoque cuantitativo lleva más relevancia, más fuerza, más peso que el cualitativo, o puede ser viceversa. Entonces allí pues estaría uno como verificando la ocurrencia del otro. Ok, vamos en el énfasis de cada uno de estos paradigmas. Y el positivista hace su énfasis en la descripción, la explicación, el control, es decir, el cómo. Eh, el enfoque, el paradigma interpretativo lo hace mediante la comprensión y la descripción, es el por qué. Y la crítica ya nos habla de una transformación de la realidad, concientización y emancipación. Interesante esta parte. Fíjense, el positivista describe, explica, ¿sí? Predice, allí lo dice. El interpretativo trata de comprender y de describir el por qué ocurren las cosas, cómo están ocurriendo, para darle mejor a esas cosas. El crítico habla de la transformación de la realidad, transforma la realidad, es decir, busca reemplazar una cosa con otra, es decir, reemplazar lo que existe con la nueva realidad que se está investigando o que se está proponiendo como tal. Es decir, dice, habla de la emancipación. El papel de los valores en el positivismo es libre de valores. En el paradigma interpretativo se reconoce y se enfatiza los valores en los procesos de la investigación como tal, y en la crítica se reconoce la presencia de los valores en la investigación. Tiene mucho allí que explicar. Los procesos cognitivos predominantes en la investigación. En, la, en el positivismo hace énfasis en el análisis elementalista, conocimiento aislado de la realidad compleja. El interpretativo privilegia la síntesis o más bien la sinopsis, descripciones e intentos de generalizaciones
sin contrastes rigurosos. Y en la crítica, análisis y síntesis. Se trata de construir la realidad con sus determinaciones. Aquí, pues bueno, habla de un conocimiento aislado, porque pues, el positivista busca no involucrarse en esa situación, ¿sí? De repente vamos a analizar un poco más profundo todas estas cositas. Relación teoría-práctica. El positivismo asume ciertas teorías como fundamento de la investigación que intenta o se intenta verificar. El paradigma interpretativo dice que la teoría surge del contexto estudiado como tal. Y en la crítica, la contrastación de teorías considerando su alcance, limitaciones y contradicciones con la realidad estudiada. El positivismo asume desde un principio una teoría que le va a dar fundamento a esa investigación, es la que va a buscar explicar, ¿sí? Comprobar su veracidad o no. Mientras que la parte interpretativa o el paradigma interpretativo dice que la teoría surge del contexto estudiado, es decir, no parte de ninguna teoría, llegan a una teoría a partir del estudio que se está realizando, la investigación que se está realizando. Es necesario para la parte positivista tener una teoría verificable, para la parte interpretativa no. Y la crítica, pues, contrasta la teoría, como lo dice allí, considerando su alcance, limitaciones y contradicciones con la realidad que ellos están estudiando. Eh, el diseño de la investigación. El diseño de la investigación para el positivismo está fundamentado en el método científico, experimentos, cuasi experimentos, mientras que el interpretativo es emergente y flexible y el crítico emergente y negociado. De una parte también que deben revisar qué tipo de experimento o qué tipo de diseño tiene su investigación, en base, por supuesto, al paradigma que ustedes hayan elegido trabajar. Finalmente, de este cuadro que hemos tomado, tenemos los criterios para evaluar la investigación. Y el positivista, pues, permite la validez externa, la validez interna, la validez de constructos, la confiabilidad y la objetividad. El interpretativo, la transferencia, la credibilidad, la confiabilidad, la confirmabilidad y la utilidad. Y la crítica, el impacto de la investigación. Ese es lo que evalúa la sociocrítica. Es importante resaltar que en el caso de los investigadores que toman dos de las concepciones aquí abordadas, deben tener instrumentos, diseños de investigación de cada una de ellas, ¿sí? Porque prácticamente se dan por separado, o prácticamente no, se dan por separado, aun cuando están en un mismo documento, se dan por separado. Entonces, muchas veces no conseguimos allí, por ejemplo, el diseño de investigación, ¿sí? La metodología que se va a usar, dice cualitativa, cuantitativa, pero más nada, cual y cuantitativa. Que pareciera como muy complejo, como muy engorroso. Pero fíjese que esto que estamos revisando, los paradigmas, está ligado estrechamente con nuestra investigación, con nuestra tesis doctoral. Eh, Al principio les decía que una investigación primero se toma un problema, una temática, y eso sin duda alguna debe ser el primer eh, punto de partida, ¿sí? Pues si no tenemos una problemática, una temática, de dónde partimos? Pero comenzamos a redactar el problema. Muchas veces sin tomar la parte ontológica, axiológica, epistemológica, filosófica, entre otros. Pero, ¿qué ocurre? Terminamos allí, regularmente nos vamos a lo que llamamos el marco teórico, y
De tercero, es que venimos a abordar el camino metodológico que va a seguir la investigación. Allí es donde decidimos prácticamente si va a ser de una o de otra manera, si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si no, y después comenzamos a dar tropiezos, porque a lo mejor la temática no nos permite hacer una u otra o las dos. Entonces, a mi manera de ver las cosas, lo primero que debe plantearse un investigador es el paradigma, la corriente filosófica primero, el paradigma, y luego que va a seguir, con el cual se va a identificar dentro de la investigación. Y así sucesivamente, en base a ese paradigma, pues tiene que aplicar su postura, ¿sí? O su enfoque. Y de allí, pues comienzan a partir el diseño de la investigación, entre otros, eh, cuáles son, por ejemplo, los instrumentos que debo utilizar, porque para la parte, el paradigma positivista o el enfoque cuantitativo, perdón, mis instrumentos son diferentes a los cualitativos. Algunos se relacionan un poco, pero regularmente se utilizan diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué más? Eso en cuanto al instrumento. Bueno, la misma técnica. El cómo aborda usted, eh, qué sé yo, su mundo de estudio, ¿sí? Su grupo de estudio, cómo lo aborda desde el punto de vista positivista e interpretativo, cómo se le llama desde un punto de vista y cómo se le llama desde el otro punto de vista, ¿verdad? ¿Será que se le llama la muestra? Todo eso tiene que ver con los enfoques y el paradigma que allí se escoja. Finalmente quiero colocarles este fragmento de Kant, donde dice que él buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. Fíjese, la palabra clave aquí sería rechazar los dogmas. Los dogmas, ya vimos nosotros algo de dogmas, lo que es dogmático, y pues dogmático es una realidad no comprobada que nos deja hasta allí. Debemos ser críticos, debemos comenzar a criticar, ¿sí? A revisar, a preguntarnos. Entonces allí es donde hablamos de que comenzamos a filosofar. Bueno, si no hay más preguntas, nos retiramos. Cualquier duda, por allí les dejé el número telefónico. Lo pueden hacer por allí directamente, sin ningún inconveniente, o por donde la vía que ustedes consideren, por el grupo que tenemos de epistemología en la institución, la plataforma, es decir, el aula virtual, correo electrónico, si prefieren, donde se sientan más cómodos. Que tengan un buen día. Estamos para servir.